Son imágenes de esta mañana, del último pleno de la octava legislatura. 4 años muy intensos, con 74 sesiones parlamentarias, donde se han aprobado casi 50 leyes para los castellanos y leoneses. Otros muchos asuntos han quedado en el tintero y tendrán que retomarse en junio. Eso sí, parece que cualquier parecido con este hemiciclo será pura coincidencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las Cortes de Castilla y León cierran sus puertas, o lo que es lo mismo, estamos ya en plena campaña electoral. Así se ha puesto de manifiesto en las 2 jornadas que ha durado el último pleno de esta legislatura. Hoy también, aunque falta alguna comisión por celebrarse, ha sido un día de despedidas. Una buena parte de los procuradores no volverán a sentarse en esos escaños. El 24 de mayo conoceremos a los nuevos representantes de los ciudadanos. Esta noche queremos recordar todo lo que ha pasado en esta legislatura. Queremos hacer balance, analizar los aciertos, resaltar los consensos y recordar lo que queda pendiente. Y nadie mejor que los portavoces de los grupos parlamentarios para ello. Tenemos hoy aquí un pequeño hemiciclo. Carlos Fernández Carriedo, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a las personas que nos ven en sus casas. Portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León. Bueno, hemos escuchado durante estos 2 días que serán los ciudadanos los que pongan la nota al balance de estos 4 años, pero sí me gustaría que usted también se pusiese nota, al menos al grupo del Partido Popular. Pues se ha trabajado intensamente y la verdad es que con mucho rigor, con mucha seriedad. No puede ser un sobresaliente, obviamente, porque tenemos mucho más paro que el que teníamos antes de empezar la crisis económica, pero también es verdad, y hay que reconocerlo, que una legislatura que empezó con recesión y pérdida de empleo, pues acaba con crecimiento económico y creando puestos de trabajo. Por tanto, yo pondría un 7. No es su primera legislatura, está claro que la crisis ha marcado esta legislatura. Y también la anterior, sí. La diferencia es que los 4 años anteriores fueron continuos de crisis económica y en esta legislatura ha habido 2 primeros años de continuidad de la crisis y 2 segundos donde es verdad que tenemos más paro que antes, pero también es cierto que hemos comenzado a ver tasas de crecimiento económico y creación de empleo que son las primeras tasas de crecimiento económico y creación de empleo desde que comenzó la crisis. Es verdad que en 2 años no hemos podido recuperar lo que se ha perdido durante casi 6. Esta noche voy a hacer de moderador, como de presidente de las Cortes. Voy a aprovechar esta circunstancia. Ana Redondo, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo en sus casas. Portavoz del Partido Socialista en las Cortes. Usted es una de las personas que no va a seguir en el mes de junio. Ayer incluso se emocionó, es decir, bueno, yo me imagino que todo el mundo cuando se despide de un trabajo se tiene que emocionar. No sé si nos puede transmitir un poco los sentimientos que tuvo en el día de ayer. Bueno, son sentimientos agridulces. Yo llevo 2 legislaturas en las Cortes, en las 2 he terminado como portavoz, eso marca, y creo que mi sentimiento de nostalgia viene en el sentido de que formar parte de un grupo y trabajar tan intensamente con los ciudadanos, estando muy al tanto de los problemas, pues evidentemente lo voy a echar de menos. Pero por otro lado, voy a otra institución que es el Ayuntamiento, espero que a gobernar el Ayuntamiento, a cambiar esta ciudad, y en ese sentido estoy ilusionada. Evidentemente es un reto y en ese sentido, bueno, pues también una cierta emoción, ¿no?, por lo que viene y por lo que vamos a hacer. Yo creo que también representar a los ciudadanos de Valladolid y poder gobernar para los ciudadanos de Valladolid y cambiar una ciudad que está anquilosada, abrirla a Europa, abrirla al mundo, traer gente que pueda trabajar aquí, que quiera trabajar aquí, que quiera quedarse en Valladolid, pues va a ser una experiencia estupenda, estoy segura. ¿Qué nota se pone a su grupo? Y también tendrá que ver eso que no haya habido una continuidad de portavoces en el PSOE, o veremos si eso ha tenido algo que ver en la nota que se pone al Partido Socialista en esta legislatura. Bueno, yo creo que ha sido una legislatura complicada, para mi grupo también, no lo voy a ocultar. Ha sido una legislatura en la que desde luego lo que hemos intentado, y yo creo que en eso sí que hemos tenido un acierto, ha sido estar muy cerca de los ciudadanos. Hoy mismo, en el pleno de hoy, hemos estado cerca de los mineros que tienen una situación muy complicada. Hemos estado siempre con ellos, permanentemente trayendo cosas al Parlamento. Bueno, pues yo creo que en definitiva, con ese directo contacto con la gente, yo me pondría una nota alta, yo me pondría un 7. Yo pondría a mi grupo parlamentario un 8, un 7, un 8.
Bueno, pues la última nota es para el portavoz del Grupo Mixto, José María González. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Usted tampoco va a estar posiblemente en el mes de junio, no lo sé. No voy a estar en los escaños parlamentarios, no sé si estaré en el Banco Azul. Esa es una de las posibilidades. Claro, ¿por qué no? Pero en su caso, y me gustaría resaltar, cuando muchas veces se pone en duda el trabajo que hacen los procuradores, si 84 procuradores son muchos, son pocos, usted refleja un poco el trabajo que puede hacer un solo procurador, porque en su caso, en su partido era el único, y demuestra que trabajando se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué nota se pone usted a sí mismo? En este caso no tiene por qué hablar del grupo, sino de usted mismo. Bueno, vamos a ver, para empezar yo he de decir que mi profesión previa a la actividad política me impide poner una nota numérica nada más. Es decir, yo siempre he valorado la actitud ante el trabajo de los alumnos y yo entonces valoro diferenciadamente. Si valoro cuantitativamente por el tiempo dedicado y el trabajo realizado, yo pondría sinceramente no a José María González, sino a lo que represento y al equipo de trabajo que ha estado trabajando en las Cortes conmigo, pondría sinceramente un 9. Si voy a la parte cualitativa poniendo el trabajo en relación a los objetivos cumplidos, la bajaría un 5. ¿Por qué? Porque enfrente ha habido un rodillo del Partido Popular que ha impedido conseguir los objetivos que nos planteábamos al pedir el voto a los ciudadanos para venir a la Cámara. Pero también hay que tener en cuenta, ese 5 depende del voto en su momento de los ciudadanos y 1 contra una mayoría absoluta del Partido Popular. Hablaremos de esa mayoría, de cómo ha sido la legislatura en sí, pero bueno, lo primero que quiero hacer es, les agradezco a los tres que su presencia, porque hoy han tenido y tienen una jornada muy intensa. Es imposible resumir en un vídeo la actividad del Parlamento Regional durante los últimos 4 años. Aún así lo hemos intentado. Leyes, proposiciones, sesiones de control, comparecencias, decisiones que afectan a todos y a cada uno de los castellanos y leoneses. El paro, los recortes, las crisis empresariales han protagonizado los debates más acalorados de los 74 plenos y 560 comisiones de esta legislatura. A sofocar los fuegos de la crisis se han dirigido muchas de las leyes que han visto la luz verde en estos 4 años. En total se han aprobado 41, 16 menos que en la legislatura anterior. Tan solo en 7 de ellas PP y PSOE han ido de la mano. La ley agraria o el estímulo a la creación de empresas son 2 ejemplos, pero sin duda el gran acuerdo de esta legislatura es el que puso en marcha un nuevo modelo territorial a través de la Ley de Ordenación del Territorio. Es probablemente, después del Estatuto de Autonomía, la norma de mayor calado. A diferencia de otras legislaturas, en esta se han tocado servicios intocables, como la sanidad. La recorta, claro que la recorta. No son los mismos horarios, los mismos médicos. Dígame usted hoy o dígame mañana un solo consultorio, uno solo. Hace unos meses me podía hablar de 17. Rectificación que hacía suya el PSOE. El aplauso unánime de la Cámara también se ha escuchado en contadas ocasiones, por ejemplo, con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad o más reciente, la que hace compatible la renta garantizada de ciudadanía con otros subsidios parciales por desempleo. Los 3 grupos unían sus fuerzas también para apoyar en los malos momentos a varias empresas de la comunidad, como Campofrío o Metales Extruidos. Menos sintonía en los presupuestos y en las medidas tributarias, cuentas que nacían bajo la sombra del objetivo del déficit y el conocido como céntimo sanitario se convertía en el toma y daca de las sesiones plenarias. La 8ª legislatura ha dejado despedidas en forma de canción. Este adiós nunca esconde un ojalá. Este ciego no mira para atrás. Cambios en la bancada socialista, la publicación de los bienes de los procuradores y términos como fracking, regeneración democrática, corrupción o transparencia que han llenado los diarios de sesiones de estos últimos 4 años. Con todo cariño, muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. Días de cariño en el hemiciclo. Bueno, yo creo que lo primero no es una cuestión de cantidad, porque hablar 16 leyes menos que la anterior legislatura. Las legislaturas son distintas, hay que gestionar distintas situaciones, crisis, y para eso también está lo que legislan las Cortes. El balance, ¿cómo lo ve? ¿Ha habido tiempo
para manejar al menos lo principal que el Partido Popular quería hacer, o le queda un porcentaje muy importante todavía en el tintero? Desde el punto de vista legislativo, o sea, la aprobación de las leyes, hemos cumplido nuestros objetivos. Es verdad que a medida que se desarrolla nuestra comunidad autónoma, el número de leyes a aprobar o las lagunas legislativas son más pequeñas y, por tanto, el número de leyes aprobadas en el pasado hacen que hoy pues tengamos menos ámbitos de desarrollo legislativo. Pero lo más importante quizá en esta legislatura es que las leyes han tenido un sentido muy claro en torno a los 3 objetivos que queríamos para Castilla y León: la recuperación económica y el empleo. Empezamos la legislatura con leyes para la estabilidad presupuestaria, luego podíamos hablar de leyes para el estímulo de la actividad emprendedora y finalmente leyes sectoriales como la ley agraria, la ley de industria, la ley de patrimonio natural hoy, las leyes ambientales para acelerar la creación de empresas en nuestra comunidad. El objetivo que teníamos en materia de servicios públicos y cohesión, por ejemplo, se ha visto en leyes tan importantes como la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, la Ley de Integración de Inmigrantes, la Ley de Ciudadanía en el Exterior, la ley que modifica la renta garantizada de ciudadanía, la ley por la que aprobábamos con este rango nuestra red de apoyo a personas y familias vulnerables ante la crisis económica. Y finalmente hemos hecho reformas estructurales que yo creo que quedarán para el futuro. Hablamos de la ordenación del territorio, hablamos de la ley de transparencia o hablamos de la ley de reforma de la administración o la ley también para la mejora de la eficiencia de las instituciones propias de Castilla y León. Luego, todas estas leyes han tenido un sentido y una dirección clara, que ha sido básicamente conseguir que donde había recesión y pérdida de empleo, hoy hablemos de crecimiento, que donde había riesgo para los servicios públicos, hoy hablemos que Castilla y León tiene los mejores servicios públicos de España, según todas las estadísticas, y que estemos hablando también de importantes reformas, muchas de ellas por consenso, que quedarán aquí marcando ya un terreno para siempre. El PSOE también ha tenido que rectificar sobre la marcha, el PSOE, la oposición, Izquierda Unida, sobre la idea que se tenía al principio de la legislatura y en lo que se ha terminado por las circunstancias económicas, por la situación de parados, por el problema económico que hemos tenido. No, yo creo que nosotros hemos mantenido muy firme nuestra posición ideológica y yo creo que esa firmeza es evidente porque esta legislatura ha sido una legislatura en la que se ha abierto un abismo enorme entre lo que el Partido Popular prometió en el programa electoral y lo que realmente ha hecho. Y luego ha habido mucho paripé. Yo, en esas 2 palabras, creo que se resume perfectamente lo que ha sido esta legislatura. Abismo y paripé. Abismo entre lo que se prometió y lo que se dijo. Se prometió empleo y hoy somos mucho menos empleados en Castilla y León. Tenemos 20.000 ciudadanos en situación de desempleo más que en 2011. En un total de 223.000 ciudadanos en situación de desempleo, de los cuales, y esto me parece gravísimo, 120.000 no tienen prestación, no tienen cobertura por desempleo, un 54%. Es mucho más que la media de España, pero es que encima tenemos los sueldos más bajos de toda España. Los sueldos más bajos de toda España están en Castilla y León. Hemos perdido 63.600 ciudadanos. Se nos dijo que aquí se iba a apostar por los jóvenes y se ha apostado porque los jóvenes se vayan de Castilla y León. 63.600 ciudadanos menos, de los cuales, repito, la mayoría son jóvenes de entre 18 y 35 años. Y hombre, la austeridad que se nos prometió no es real. La austeridad realmente han sido recortes abusivos, recortes desproporcionados de empleo público. Cerca de 3.000 empleados públicos se han ido a la calle y también de gasto público, lo que ha afectado de forma muy significativa a la calidad de la educación, de la sanidad, con unas listas de espera que se han llevado a unos límites realmente insoportables en algunas provincias y en algunos servicios. Y evidentemente también ese gasto público, por ejemplo, en materia de servicios sociales, donde la ley de dependencia ha sufrido especialmente en Castilla y León un 15% más de recorte que en el resto de España. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir es que hay muchas leyes, evidentemente son leyes paripé, son leyes como por ejemplo la ley de transparencia, cuando aquí sistemáticamente se han vetado las comisiones de investigación, cuando se ha impedido que la administración en B, esas empresas públicas y fundaciones de la Junta de Castilla y León, no se puedan investigar. Y ese es un nido de corruptelas. Lo han dicho el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, y en ese sentido yo creo que efectivamente esta legislatura ha sido un paripé del Partido Popular.
Os pediría intervenciones un poco más cortas para intentar, porque como habláis de tantos temas, intentar volver a enganchar alguna de las partes de la intervención es más complicado. José María. Sí, yo voy a empezar diciendo que como soy muy dado en intervenciones cortas, salgo perdiendo aquí ante aquellos que no respetan el tiempo, ¿no? Pero bien, dicho esto, diré... Hoy aquí vas a tener el mismo tiempo, algún ciudadano y alguna abierto, ciudadana no va a haber luces rojas ni verdes. Que utilizasen su tiempo para leer algunos diarios de sesiones, y le propondría leer el diario de sesiones del primer pleno de la Cámara, aquel de la investidura del presidente, y que leyese las intervenciones de los portavoces en aquel pleno, y verá que lo que decía Izquierda Unida de Castilla y León, que decía yo como vocero de Izquierda Unida de Castilla y León en aquel pleno, tenía que ver con la crisis económica y social que quien iba a empezar a gobernar y otros no reconocían, y tenía que ver con algo que ha estado permanentemente en el discurso que yo he hecho en el Parlamento, que es la justicia social desde la justicia fiscal. Ya está ahí en ese diario de sesiones y ha estado permanentemente. ¿Por qué? Porque nos temíamos mucho que pasase lo que en realidad ha pasado, que hoy, 4 años después, hay varias decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León que no tienen trabajo ni esperanza de tener trabajo a mayores de los que había. Hay varios cientos de miles que están dentro de la bolsa de pobreza de Castilla y León. Hay varias decenas de miles que han tenido que abandonar Castilla y León. Hay varias decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que han desaparecido en esta comunidad en los últimos 4 años, con lo cual la situación es absolutamente negativa, y Izquierda Unida, no por inmovilismo de Izquierda Unida de Castilla y León, sino porque la realidad nos ha hecho tener que mantener el discurso. Ya quisiésemos haber variado el discurso porque los ciudadanos no habían perdido el derecho a la educación, o el derecho a la salud, o el derecho al empleo, o el derecho a la vivienda. Es decir, ha sido una suma permanente de profecías que a mí no me gustaría haber acertado. El propio Juan Vicente Herrera hablaba de que no iba a hacer un balance triunfalista, pero él decía también que reconocía que el trabajo que había habido de la Junta había mejorado la calidad de vida de los castellanos y leoneses, y se refería a lo que has comentado antes, de que había algunos indicadores que al menos decían que Castilla y León, en comparación con otras comunidades autónomas, digamos que no salía mal parada o tan mal parada. No sé si eso es suficiente. Yo creo que la principal diferencia entre el Partido Popular y la oposición de izquierdas en Castilla y León es que nosotros estamos reconociendo los aspectos negativos y los positivos. La izquierda solo ve siempre lo negativo de esta tierra. Para la izquierda, Castilla y León siempre es un desastre, un absoluto negativismo, la peor comunidad autónoma de España, o las políticas de Castilla y León. Pero yo reconozco, hoy tenemos más paro que cuando comenzó la crisis económica. Esa es una realidad, reconozcámoslo. Pero también, ¿por qué no reconozcamos a su vez que en el último año se han creado cada día en Castilla y León 45 puestos de trabajo? Que hoy tenemos 18.500 parados menos en Castilla y León que hace un año, y empieza a bajar el paro por primera vez desde los últimos 8 años de crisis económica. ¿Por qué no reconocemos que hay 15.000 afiliados más a la Seguridad Social? Que Castilla y León es la comunidad autónoma con mejor valoración en materia de dependencia, la única que tiene un 10 sobre 10, que somos los líderes de toda España en la calidad y equidad del sistema educativo, según dice el informe PISA, que estamos entre las mejores comunidades autónomas en materia de calidad, que tenemos mucho paro, sí, el 19%, pero es que hay comunidades autónomas donde ha gobernado en coalición los 2 partidos de izquierdas que me acompañan, donde el paro es el 35%, y yo creo que hay que poner los 2 aspectos en la cara de la moneda. Yo sé que tenemos retos, que 223.000 parados en Castilla y León son muchos parados, que un 19% de paro es una tasa de paro que no nos podemos permitir y que es mucho mayor de la que teníamos antes que la crisis. Por tanto, hay un reto, pero también reconozcamos que una legislatura que empezó perdiendo 50 empleos al día, que empezó en recesión, hoy estamos hablando, por fin, 8 años después, de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestra comunidad, 45 empleos nuevos cada día. Pero fíjate, reconociendo todo eso, Carlos, no me dirás que hay un drama que vosotros no habéis querido reconocer y que condiciona todas las políticas y todo lo que somos en Castilla y León. Y es que empezamos la legislatura siendo más de 2,5 millones de ciudadanos y acabamos la legislatura
perdiendo la referencia de los 2,5 millones. No somos ya 2,5 millones. Si todo eso es tan estupendo, si todo lo hacéis tan bien, si lleváis 30 años gobernando, ¿no crees que lo lógico es que a Castilla y León vinieran esos andaluces que sin embargo se quedan en Andalucía? ¿Cómo es posible que en Castilla y León se vayan los jóvenes, nuestros jóvenes tan bien preparados, como dice el informe PISA, tan bien educados, con tantas posibilidades y tantas potencialidades, y se vayan a otras comunidades autónomas y se vayan fuera de España? Es que han marchado este año a razón de 12 al día, de 12 jóvenes al día. Eso es una sangría demográfica, una sangría de descapitalización de lo que somos tan impresionante que tendría que haceros reflexionar, porque cada joven que se va es un veto a las políticas del Partido Popular, porque el joven que se va no puede en Castilla y León generar una vida digna, un futuro y una prosperidad que cualquier joven pretende. Por lo tanto, eso está muy bien lo que dices, yo reconozco todo lo que dices, pero hay una pega. Y es que los jóvenes se van y cada vez somos menos y somos la comunidad más envejecida de España después de Galicia. Por lo tanto, en ese sentido, yo lo que creo es que tendríais que hacer autocrítica, la que no habéis hecho. Y me parece que, como decía Juan Vicente Herrera, no se puede estar satisfecho, no se puede estar contento ni ser triunfalista, porque el dato demográfico es demoledor. Por si quieres contestar directamente. Sí, no, triunfalismo ninguno, pero también le conozcamos una cosa, que estos últimos años de crisis económica la pérdida de población ha sido generalizada en toda España, por primera vez quizá en la historia, porque España llegó a tener 47 millones de habitantes, hoy somos 46 millones de habitantes. Esa brecha se ha reducido. El origen de la despoblación en España tiene mucho que ver también con nuestra elevada esperanza de vida y también, lógicamente, con que somos de las comunidades autónomas donde hay un mayor peso de personas mayores y esto influye también en el volumen total de la natalidad. Es algo de muy largo recorrido, pero también es cierto que hay una evidencia. No se va a ir alguien de una comunidad donde el paro es el 19% para encontrar empleo a otra comunidad autónoma donde el paro es del 35%. Esto no está ocurriendo porque también, desgraciadamente, en el conjunto de España se está perdiendo población. Pero lo importante en este caso es que llevamos ya un año, y esto es muy positivo, creando empleo. Es verdad, ha habido recesión económica durante 7, ha habido pérdida de empleo durante 7, y llevamos algo más de un año creando empleo y creciendo económicamente. El año pasado ya crecimos el 1,4%, este año todas las previsiones nos sitúan por encima del 2% y estamos hablando de 45 ciudadanos de Castilla y León que encuentran un empleo cada día en este último año. 45 ciudadanos de Castilla y León que encuentran empleo cada día durante el último año, pero de los cuales más de la mitad son trabajadores con trabajo, pero en precario, salario en precario y que van a la bolsa de pobreza de Castilla y León. Y con otro dato que hay que utilizar, 45 diarios significaría que con ese ritmo de crecimiento Castilla y León tardaría 18 años en recuperar el empleo en esta comunidad. Eso hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando desde Izquierda Unida Castilla y León estamos criticando las políticas del Partido Popular por malas acciones o por omisiones, estamos diciendo que se necesita un dinamismo que no lleva a esta comunidad a estar 18 años de brazos cruzados, a que se rebaje el paro por inanición, por desaparición de la población, porque la población se va o la población envejece o la población se muere, es lo que estamos diciendo. Nos quedan casi 3 minutos. Yo la verdad que esto lo planteaba como un balance de los 4 años, pero veo que estamos ya en campaña electoral. No, esto es balance. Es el balance de la grave situación que están viviendo los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Las dos cámaras y que estamos ya en plena campaña electoral, pero bueno, la verdad es que es así que ahora ya se está pensando en el 24 de mayo. Me gustaría que resaltásemos en los puntos que ha habido consenso y si no ha habido más puntos de consenso entre todos los grupos políticos, porque en algunos sí lo ha habido, me gustaría que digáis por qué ha sido, por qué no se ha llegado a un acuerdo. Es decir, ha sido falta de lo que hablaba antes de si el rodillo, si ha faltado generosidad por parte de la oposición. Es decir, ¿qué es lo que ha faltado para que algunos temas que eran vitales para los ciudadanos de Castilla y León, los 3 grupos no se hayan puesto de acuerdo? Vamos, seguro que tenemos un consenso ahora mismo sobre la mesa aquí, sobre la mesa. Lo que estamos diciendo cada uno, por lo menos lo que yo digo, no tiene nada que ver con el 24 de mayo. Tiene que ver como reflejo de la realidad social que derivada de unas políticas se está viviendo en esta comunidad. Y no tiene nada que ver con el 24 de mayo, y lo digo yo que no soy candidato, no voy a ser candidato en este proceso electoral. El consenso, vamos a ver, el consenso es una palabra, yo creo que no es
excesivamente manida, pero sí excesivamente mal utilizada, porque hay momentos en que, por mucho que esté muy bien el consenso, que esté muy bien las palabras de cariño con las que acababa la señora presidenta hoy el Pleno, la realidad es que 3 organizaciones políticas con 3 idearios diferentes, 3 programas diferentes para solucionar los problemas de Castilla y León, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, sobre todo cuando quien gobierna, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, representa intereses claramente de la derecha económica y no de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ante los problemas sociales que tenemos, es muy difícil ese consenso y lo hemos tenido en ocasiones. La minería, por ejemplo. Con la problemática de la minería que yo decía esta mañana en el Pleno, finalizo la legislatura como la empecé, hablando de los problemas de la minería, de las personas de la minería, del paisanaje. Y hemos tenido consenso en propuestas de resolución que no han sido efectivas. ¿Por qué? Porque quien tenía que aplicarlas no las ha aplicado, con lo cual eso dificulta el llegar a acuerdos. Hemos tenido consenso sobre la renta garantizada en los últimos plenos, pero después de que en el mes de noviembre se rechazase una enmienda de Izquierda Unida de Castilla y León a los presupuestos que decía lo mismo que luego fue dicho y aprobado por todos en el mes de febrero. Bienvenido sea, no tenemos ningún problema. Los consensos es en base a los acuerdos sobre qué sociedad quieres para esta comunidad y a nosotros siempre nos encontrarán ahí, claro. Sí, yo creo que los consensos han sido importantes y generalmente ha habido consenso cuando el Partido Popular ha sabido rectificar. Y ha sabido rectificar en algunas cosas. Yo me acuerdo del empecinamiento del Grupo Socialista para que las urgencias médicas nocturnas de los consultorios rurales no se cerraran. El PP les había cerrado. Nosotros nos empecinamos en que se reabrieran porque para muchos municipios eso era esencial y para mucha de nuestra gente muy envejecida era esencial. Nos empeñamos y finalmente conseguimos que se reabrieran. El Partido Popular, por ejemplo, quería borrar del mapa la ESO en muchos municipios medianos. Nosotros nos opusimos a que eso fuera así y hubo consenso. Como también hubo consenso, por ejemplo, en la renta garantizada de ciudadanía, pero a final de legislatura, cuando nosotros lo habíamos solicitado hasta en 4 ocasiones, que se flexibilizaran los requisitos porque no llegaba la renta garantizada a mucha gente que la necesitaba. Y al final, casi en época preelectoral, el Partido Popular se une a esa batalla y nos alegramos. Esos consensos han sido muy positivos, pero yo digo que los consensos son imposibles cuando hay 2 líneas políticas que el Partido Popular ha mantenido a lo largo de toda la legislatura. La reforma laboral, que ha empeorado la calidad de vida de los trabajadores de la clase media en Castilla y León también, y que supone el empobrecimiento de muchas familias con unos sueldos a la baja, repito, los sueldos más bajos de toda España en Castilla y León, y luego los recortes que también suponen un empobrecimiento. Esos recortes en becas, esos recortes sanitarios, esos recortes en servicios sociales han empobrecido. En esas 2 cuestiones no podíamos ponernos de acuerdo porque la diferencia es radical, ideológica. Me imagino que no es una cuestión de no querer ponerse que haya consenso, no es por una cuestión de capricho, sino a lo mejor también es una cuestión de necesidades económicas, a lo mejor de que no había dinero para lo que se quería. Y es que yo creo que hay que poner también en valor los consensos, porque aquí en Castilla y León hemos tenido muchos, también hay que reconocerlos. Yo veo debates en otros parlamentos, incluso en el Parlamento Nacional, y veo mucha crispación y veo mucho desacuerdo. Y aquí en Castilla y León lo creo firmemente, y es mérito de todos. Creo que ha habido mucho acuerdo y mucho consenso. Si hacemos un buen repaso, aquí, por ejemplo, en materia económica hemos aprobado la Ley de Estímulo a la Actividad Emprendedora, la Ley Agraria o la Ley de Industria, todo ello por consenso. En materia de servicios públicos, aquí se ha aprobado por consenso la Ley de Igualdad para Personas con Discapacidad. Me acuerdo cómo vinieron los representantes del CERMI, nos pusieron de ejemplo a Castilla y León de que era la primera ley autonómica y iría referencia para todos los demás, la Ley de Integración de Inmigrantes, la Ley de Ciudadanía del Exterior también por consenso, la modificación de la Ley de renta garantizada de ciudadanía. Somos de las comunidades que tenemos este instrumento, que hay comunidades que todavía no lo tienen y nosotros incluso lo estamos mejorando. La red integral que tenemos en Castilla y León para tratar a estas personas y para ayudarlas, familias en situación de crisis económica. La ordenación del territorio ha sido por consenso. La mejora de las instituciones propias ha sido por consenso. Yo creo que hay que poner en valor los consensos. Es verdad que en los últimos tiempos las circunstancias económicas nos permiten hacer cosas que no hemos podido hacer en plena crisis económica. Por ejemplo, nosotros no subimos nunca el IRPF en Castilla y León, pero cuando las cosas han comenzado a mejorar económicamente, lo que hemos hecho es bajarlo. Y, por ejemplo, las personas de menos de 12.450 euros de renta, lo que van a hacer este año
este año 2015 es pagar ya un 17% menos de impuestos en Castilla y León, gracias a que las cosas están comenzando a mejorar. Estamos ya fuera de tiempo, pero fuera. O sea, tenemos 20 segundos para cada uno y me gustaría una mini reflexión de cómo creéis que va a ser el hemiciclo a partir de junio del 2015. ¿Creéis que va a ser bueno, que va a haber más partidos políticos, que se va a equilibrar las fuerzas? Ya sé que esto ni siquiera aciertan las encuestas y eso que se va preguntando a muchos ciudadanos, así que imaginar lo que os estoy pidiendo, pero bueno, yo estoy firmemente, todo indica que no va a seguir igual que como está. Lo entiendo perfectamente, vale. Estoy firmemente convencido de que no va a existir mayoría absoluta del Partido Popular y que va a ser posible cambiar las políticas hacia la izquierda en Castilla y León con una fuerte presencia de Izquierda Unida. Yo también creo que va a ser un Parlamento más plural, sin mayorías absolutas, lo que va a suponer que el rodillo de la mayoría que se ha sufrido en Castilla y León a lo largo de muchos años va a dejar de existir, y en ese sentido creo que hay un viraje, porque la ciudadanía quiere un viraje a la izquierda, donde el Partido Socialista, que es esa izquierda fiable, esa izquierda moderada, esa izquierda que conforma la mayoría de esta ciudadanía, va a ser quien lidere ese cambio imprescindible en Castilla y León después de 30 años. Yo lo que veo es que los demás partidos renuncian a ganar, porque lo que aspiran es que el PP no tenga mayoría absoluta para que Izquierda Unida pueda gobernar o para que el Partido Socialista pueda gobernar. El PP aspira a ganar las elecciones. Los milagros, y aspira a ganar las elecciones para gobernar, porque nos parece que las cosas han comenzado a mejorar, y meter ahora un riesgo, que ese riesgo supone volver a las políticas que nos metieron en la crisis, sería muy equivocado, y por tanto el Partido Popular hoy es garantía de estabilidad, garantía de recuperación y garantía de crecimiento económico, y nosotros sí aspiramos a recibir la mayoría de los apoyos de los ciudadanos, porque sí aspiramos a ganar las elecciones. No aspiramos a que los demás las pierdan para hacer una coalición de perdedores. Aspiramos a gobernar con el apoyo de los ciudadanos de Castilla y León. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Mucha suerte allá donde estéis. Estaremos en Castilla y León Televisión, le seguiremos. Estaremos muy pendientes de donde se encuentren. Y la información del 24 de mayo, pues seguramente esa información la tendremos gratis y se la contaremos aquí con pelos y señales. Nosotros volvemos ya el próximo miércoles. Hasta entonces.